Nos dirigimos a GeoGebra Clásico. Desactivamos los ejes y ponemos el área de trabajo en blanco, es decir, sin cuadrícula. Lo primero que vamos a hacer para construir nuestro circuncentro es necesitamos un triángulo. Entonces, con la herramienta de polígono voy a ubicar un triángulo en el área de trabajo arbitrario. Entonces empiezo marcando sus vértices A, B y retorno a A. Cierro mi polígono, que es un triángulo, el triángulo ABC en este caso, y tiene de lados respectivos el lado opuesto al vértice A mayúscula, tiene longitud A minúscula. Esas etiquetas las voy a hacer invisibles. Voy a quitar A. Es preferible dar clic sobre la letra. Etiqueta y por último C. Lo que vamos a hacer es construir el circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? Los lados del triángulo, si se le calculan las mediatrices a cada uno de esos lados, resulta que las mediatrices se van a cortar, las tres mediatrices de los tres lados se van a cortar en un punto. Ese punto se llama circuncentro. Resulta que es el centro, pues ese punto por propiedades de la mediatriz va a equidistar a los vértices del triángulo, en este caso A, B y C, y por tanto va a pertenecer o va a ser el centro mejor de una circunferencia que va a pasar por esos vértices, por los vértices del triángulo, y esa circunferencia es la circunferencia circunscrita. Entonces lo que vamos a hacer es trazar primero que todo las mediatrices de los lados del triángulo y lo vamos a hacer con regla de compás. Entonces me voy a ir a la herramienta de compás. No se les olvide que para trazar la mediatriz, por ejemplo, del lado, empecemos por el lado AB, por decir algo, debo hacer circunferencias con centro en los dos puntos A y B, y el radio es la distancia entre los dos puntos. Entonces voy a empezar con una circunferencia con radio. Lo primero que me pide la herramienta compás es el radio. Entonces el radio va a ser B, A, y el centro va a ser A. Entonces simplemente con la herramienta de compás doy clic primero en B, luego en A y seguidamente de nuevo en A. Luego voy a hacer la circunferencia con centro ahorita en B, pero de radio a B. Entonces empiezo en A, doy clic en B y por último de nuevo en B. Se crearon dos circunferencias, la circunferencia D y E. Me interesa en este momento hallar la intersección de esas dos circunferencias. Las intersecciones son dos. Por esas intersecciones pasa la mediatriz del lado AB. Entonces hallamos las intersecciones. No les voy a dejar que GeoGebra me le coloque nombre a los objetos. Entonces el comando interseca y la intersección de las dos circunferencias anteriores, que son D y E, doy un enter. Voy a hacer invisibles las circunferencias D y E porque las utilicé simplemente para hallar las dos intersecciones. Voy a trazar ahorita la recta que pasa por esas intersecciones, que no es otra cosa que la mediatriz del lado AB. Entonces voy a trazar la recta. También voy a dejar de ahora en adelante que GeoGebra me le dé nombres hasta cierto punto a los objetos que cree. Entonces es la recta que pasa por D y E. Esa es la mediatriz del lado AB. En este caso no me interesan los puntos D y E. D y E los voy a hacer invisibles, solo me interesaba hallar la mediatriz que GeoGebra le puso F. Bien, ahorita seguidamente voy a hallar la mediatriz del lado AC. Entonces de nuevo voy a utilizar la herramienta de compás, de nuevo con radio CA y centro en A, hago la primera circunferencia, se llamó G, como estoy todavía en compás, con radio AC y centro en C, hago la segunda circunferencia, se llamó H por GeoGebra, y voy a hallar la intersección de G y H. De nuevo utilizo por aquí el comando interseca y las circunferencias que quiero hallar sus intersecciones son G y H, las dos pasadas. G y H se intersecan en estos dos puntos. GeoGebra les da los siguientes nombres, F y G.
Y lo que voy a hacer ahorita es, pues no me interesan las circunferencias, fueron auxiliares para hallar estos puntos F y G por donde pasa la mediatriz del lado AC. Entonces, simplemente ahorita voy a trazar la mediatriz. Por aquí tuve un errorcito, bien. Entonces trazo la mediatriz, es una recta, la recta que pasa por ¿dónde? Por F y G. Doy un enter, ahora la llamo I y voy a hacer invisible los puntos F y G. Realmente me ayudaron a trazar la mediatriz. Y por último, en este momento ya encontré el circuncentro, es la intersección de F y de I. Pero solo para que nos cercioremos, la mediatriz del lado BC también va a pasar por el punto de intersección de las dos mediatrices anteriores. Es decir, el circuncentro es intersección de las tres, o es un punto que pertenece a las tres mediatrices. Entonces voy a utilizar otra vez por aquí el compás y voy a hacer una circunferencia de radio CB y centro en B, y la otra circunferencia con radio BC, digamos, y centro en C. Es decir, estoy hallando las circunferencias auxiliares para hallar la mediatriz del lado BC. Entonces las circunferencias fueron K y P. Voy a hallar en este momento, es bueno que cuando vayan a utilizar comandos se vayan primero a mueve. Voy a hallar las intersecciones, interseca, ¿de quiénes? De las dos circunferencias anteriores, K y P auxiliares, para hallar la mediatriz del lado BC. ¿Qué pasa en este caso? Por las intersecciones. Entonces las intersecciones de K y P, GeoGebra les llamo H e I, y por ahí va a pasar la mediatriz del lado BC. Entonces voy a las circunferencias, en este momento no me interesa ni K ni P. Voy a hallar la recta que pasa por H e I, y GeoGebra le dio un nombre J. H e I ya no me interesa. Y ya tengo las tres mediatrices de los lados. Por un lado la mediatriz F del lado AB, la mediatriz I del lado AC, y por último la mediatriz J del lado BC. Vamos a mover un poquito, voy a mover un poquitico este punto para que la mediatriz no quede pasando por ese vértice, que sea más bonito así. Bien. Entonces el punto de intersección de las tres mediatrices, este de acá, en realidad pues habría que cerciorar que en efecto se intersectan en un punto, lo que no es muy difícil de comprobar debido a que cuando uno traza la mediatriz del lado AB, lo que tenemos es que cualquier punto de la mediatriz equidista a esos lados. Y lo mismo pasa con las otras mediatrices. Y gracias a eso es que se van a intersectar. Es decir, este punto de acá, para cerciorarnos, por ejemplo, de que es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo, es decir, la circunferencia circunscrita, pues es fácil de cerciorarse porque ese punto pertenece a las tres mediatrices. Y por tanto, la distancia de ese punto a cada uno de los vértices, digamos entre B y C debe ser igual, pero al su mismo tiempo entre A y C debe ser igual, por lo tanto también va a ser igual entre B y A, por ejemplo. En todo caso, vamos a hallar esa intersección, la podemos hallar como la intersección de dos de las mediatrices, por ejemplo, entonces pues, démosle el nombre de una vez, ese es el circuncentro, y el circuncentro no es otra cosa que la intersección, utilizo el comando interseca, de digamos la mediatriz F y I. Le doy un enter. Entonces el circuncentro es esta intersección de las tres mediatrices. Vamos a hacer una circunferencia con centro en ese punto, el circuncentro, y el radio va a estar dado por la distancia entre el punto, circuncentro, y cualquiera de los vértices, porque es igual para los tres. Entonces voy a utilizar el compás. Y el radio entonces va a ser, digamos, empecemos por ejemplo entre B, por decir algo. Puede ser A, B o C. Entonces la distancia entre B y el circuncentro y el radio va a ser el circuncentro. Y me creó la circunferencia Q. Bueno, le hubiera podido dar un nombre. En realidad esta es la circunferencia circunscrita a este triángulo. La circunferencia que pasa por los vértices del triángulo.
Por aquí solo como cambiémosle los colorcitos para hacerla un poquito más visible. La circunferencia circunscrita la voy a colocar en color rojito, un poquito, bueno, en realidad me gusta así. Y las mediatrices las voy a colocar en azul para que se distinga. Aquí. Y el circuncentro, digamos, por decir algo en verde. Entonces, de nuevo, el circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices de los lados del triángulo. Circuncentro de un triángulo es la intersección de las mediatrices de los lados de un triángulo. Y ese circuncentro, curioso es primero que se cortan las mediatrices en un único punto y es el centro de una circunferencia que pasa por los vértices del triángulo llamado circunferencia circunscrita. Bien, esa es la construcción.